El aire en mi oficina se sentía pesado, denso, con el olor a café viejo y promesas incumplidas. Cada rincón parecía susurrar historias de sueños rotos y esperanzas desvanecidas. Cada día en este edificio del gobierno se sentía como una lucha de Sísifo, empujando contra el inmenso peso de un sistema plagado de corrupción. Los pasillos resonaban con el eco de pasos cansados, y las paredes parecían absorber la desesperación de aquellos que trabajaban dentro. Papeles apilados en mi escritorio, cada uno un recordatorio de la infraestructura en ruinas, las súplicas desesperadas por medicinas, el silencio resonante de estómagos vacíos. Cada documento era una historia de sufrimiento, una súplica por ayuda en un mar de indiferencia. Yo, un humilde servidor público, sentía la carga de mi gente sobre mis hombros. Un peso más pesado que la pluma que sostenía. Cada mirada de desesperación que encontraba en los ojos de los ciudadanos me recordaba la responsabilidad que tenía. Cada trazo de mi firma se sentía como una decisión monumental, una batalla constante entre mi conciencia y la realidad que me rodeaba. Sabía que cada firma podía cambiar una vida, para bien o para mal, y esa conciencia me mantenía despierto por las noches. El sistema era una bestia, su hambre insaciable, su apetito por la integridad insaciable. Era una máquina diseñada para devorar la moralidad, para consumir la esperanza y dejar solo un vacío. Cada día, veía a colegas sucumbir a su encanto, sus valores morales erosionados por la promesa de una vida más fácil. Una vida libre de la ansiedad persistente de la pobreza. La tentación de un soborno, de un atajo, era una sombra constante en sus vidas. La tentación siempre estaba ahí, un susurro en las sombras, una mano extendiéndose desde la oscuridad. Era una presencia constante, una voz que prometía alivio a cambio de un pequeño desliz moral. Pero me aferraba al recuerdo desvanecido de mi padre, su mano callosa agarrando la mía, su voz firme mientras decía: «La integridad es una llama, mijo, y nunca debe extinguirse». Sus palabras eran un faro en la tormenta, una guía en la oscuridad. Sus palabras eran mi escudo, su recuerdo mi luz guía. En los momentos más oscuros, cuando la tentación parecía insuperable, recordaba su voz y encontraba la fuerza para resistir. Y así trabajaba, un pequeño engranaje en una máquina aparentemente diseñada para aplastar el espíritu humano, aferrándome a la esperanza de que algún día pudiera marcar la diferencia, que mi integridad pudiera ser un faro en la oscuridad que se avecinaba. Sabía que mi lucha no era en vano, que cada acto de integridad era una chispa de esperanza en un mundo que desesperadamente la necesitaba. El golpe en mi puerta fue suave, vacilante, pero envió una sacudida de aprensión a través de mí. Conocía ese golpe, conocía el aire de secreto que se aferraba a él como un sudario. Era el tipo de golpe que susurraba sobre tratos clandestinos y promesas susurradas. Un hombre estaba parado en mi puerta, su traje caro pero mal ajustado, su sonrisa tan resbaladiza como una anguila. Hablaba en voz baja, sus palabras un canto de sirena de riqueza y comodidad. Habló de contratos, de oportunidades, de una vida más allá de la monotonía de mi escasa existencia. Colocó un sobre en mi escritorio, su peso significativo, su contenido un misterio que me aterraba e intrigaba. El aire crepitaba con implicaciones tácitas, el peso de la situación presionándome como una carga física. «Solo una pequeña muestra de agradecimiento», dijo, su voz suave como la seda. «Un gesto de buena voluntad». Mi mano temblaba mientras alcanzaba el sobre. Mi mente un torbellino de emociones contradictorias. El miedo luchaba con la desesperación, la integridad con el deseo de una vida mejor. Por un momento, me permití imaginar una vida libre de preocupaciones, una vida donde pudiera mantener a mi familia sin el miedo constante y agobiante de la pobreza. Justo cuando estaba a punto de sucumbir, de silenciar la voz de mi conciencia, me encontré en una encrucijada. La tentación de rendirme era fuerte, casi abrumadora, pero en el último momento, algo dentro de mí se resistió. Un recuerdo brilló ante mis ojos. Era la imagen de doña Elena, una mujer que había conocido en uno de los momentos más oscuros de mi vida. Su rostro curtido marcado por la preocupación, una preocupación que no era solo por ella, sino por todos aquellos que dependían de su fortaleza.
sus ojos llenos de una silenciosa desesperación mientras suplicaba ayuda para navegar el laberinto burocrático para recibir la pensión de su difunto esposo. Sus palabras, llenas de una vida de dificultades, resonaron en mis oídos. «Solo quiero lo que me corresponde por derecho, mijo», había dicho, su voz temblando con una mezcla de esperanza y resignación. En ese momento, supe que no podía traicionar la confianza de personas como doña Elena. No podía convertirme en otro engranaje en la máquina corrupta que había aplastado a tanta gente buena. Con una respiración profunda, empujé el sobre de vuelta al otro lado del escritorio. La sonrisa del hombre vaciló, y en ese instante, comprendí la magnitud de mi decisión. Sus ojos se entrecerraron como si le hubiera dado una bofetada. «No puedo aceptar esto», dije, mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho. «Mi conciencia no me lo permite». El hombre se burló, su expresión cambiando de sorpresa a una ira contenida. Su sorpresa inicial reemplazada por una ira fría y calculadora. «Te arrepentirás de esto», siseó, sus palabras llenas de veneno. El miedo se enroscó en mis entrañas, un miedo que amenazaba con paralizarme, pero me mantuve firme. Pero fue eclipsado por una extraña sensación de calma. Había tomado mi decisión, y por primera vez en mucho tiempo, sentí el destello de algo poderoso dentro de mí. La llama inquebrantable de la integridad. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero también sabía que había encontrado algo invaluable, mi propia voz, mi propia fuerza, y con eso estaba listo para enfrentar cualquier cosa que viniera. La partida del hombre dejó un vacío en la habitación, un silencio más pesado que su presencia. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, cargado de una tristeza palpable. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo cada latido como un tambor en mis oídos, el peso de mi decisión presionándome. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre, pero en medio del miedo, en medio de la incertidumbre, una nueva determinación comenzó a florecer. Era como una chispa en la oscuridad, una luz que se negaba a ser apagada. Sabía que no podía quedarme callado, tenía que reportar esto, tenía que hacer algo para detener la corrupción, exponer la podredumbre que estaba carcomiendo el núcleo mismo de nuestro sistema. Era una tarea desalentadora, una montaña que parecía imposible de escalar, como enfrentarse a un toro furioso armado con nada más que mis convicciones. Conocía los riesgos, sabía que podría perderlo todo, los peligros de desafiar el orden establecido. Pero también sabía que no podría vivir conmigo mismo si simplemente miraba hacia otro lado, si permitía que la injusticia continuara sin oposición. Pero también sabía que no podría vivir conmigo mismo si simplemente miraba hacia otro lado. La culpa me consumiría, me perseguiría en cada momento de mi vida. El primer paso fue el más difícil. Alcancé el teléfono, mi mano temblando mientras marcaba la línea directa de asuntos internos. Cada número que presionaba parecía pesar una tonelada. Mi mano temblando mientras marcaba la línea directa de asuntos internos. Sentía como si el mundo entero estuviera observando, esperando mi próximo movimiento. Cada timbre se sentía como una eternidad, amplificando el miedo que amenazaba con consumir. Cada segundo que pasaba era una prueba de mi determinación, amplificando el miedo que amenazaba con consumir. Cuando una voz áspera finalmente respondió, dudé, mi garganta repentinamente seca. Las palabras se atascaban en mi boca. Cuando una voz áspera finalmente respondió, dudé, mi garganta repentinamente seca. Pero entonces pensé en doña Elena, en todas las personas que habían sido aplastadas por el sistema corrupto. Pensé en sus rostros, en sus historias de sufrimiento y desesperación, en todas las personas que habían sido aplastadas por el sistema corrupto. Necesito reportar algo, dije, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Sentí una oleada de coraje, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Se trata de un soborno y un contrato y... Mientras hablaba, sentí que el peso en mi pecho comenzaba a aliviarse. Se trata de un soborno y un contrato y... Mientras hablaba, una extraña sensación de liberación me invadió. Era como si finalmente estuviera haciendo lo correcto. Una extraña sensación de liberación me invadió.
Era la sensación de liberarme de las cadenas del miedo, de finalmente tomar una posición contra la corriente de corrupción que amenazaba con ahogar a todos. Era la sensación de liberarme de las cadenas del miedo, de finalmente tomar una posición contra la corriente de corrupción que amenazaba con ahogar a todos. Sentí una nueva fuerza dentro de mí, de finalmente tomar una posición contra la corriente de corrupción que amenazaba con ahogar a todos. Era el comienzo de un viaje largo y peligroso, un camino lleno de obstáculos y desafíos. Era el comienzo de un viaje largo y peligroso, pero sabía, en el fondo de mi corazón, que era un viaje que tenía que emprender. No solo por mí, sino por todos aquellos que no podían alzar su voz. Pero sabía, en el fondo de mi corazón, que era un viaje que tenía que emprender. Sabía que cada paso que daba era un paso hacia la justicia, hacia un futuro mejor, que era un viaje que tenía que emprender. Y así, con el corazón lleno de determinación y esperanza, comencé mi lucha contra la corrupción, sabiendo que, aunque el camino fuera difícil, valdría la pena.